Buen día, somos el grupo B1 y en esta ocasión expondremos el contenido de la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El grupo está conformado por Doris Amanda Guevara Grajeda, su servidora Glency Paola Bravo Palacios, Norma Soraya Estrada Guevara, Gilsa Gabriela Hernández y Jairo Nomar Pérez Aguilar. Como toda norma, empecemos con el alcance. Y esta norma prácticamente trata sobre la responsabilidad del auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de acuerdo a la NIA 700, concluya que es necesario emitir una opinión modificada sobre los estados financieros. También trata el modo en que la estructura y contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor emite una opinión modificada. Esta norma establece 3 tipos de opinión modificada. La primera es opinión con salvedades, la segunda opinión desfavorable, que también se conoce como opinión adversa, y la tercera denegación de opinión, conocida también como abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que se va a emitir dependerá de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, independientemente si el auditor pudo o no obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También dependerá del juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o los posibles efectos de la cuestión o hecho en los estados financieros. La guía de aplicación en su párrafo A1 nos establece este cuadro en donde se ilustra la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada, así como a juicio del auditor, qué efecto tendrá esa opinión. Como podemos observar, en la primera columna se observa lo que es la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada. Y en las siguientes columnas, a juicio del auditor, podemos observar si tales hechos se consideran materiales, pero no generalizados, y si se consideran materiales y generalizados, qué tipo de opinión es la que se debe emitir. En el caso de que el hecho sea, por ejemplo, los estados financieros contienen incorrecciones materiales, si a juicio del auditor este hecho es material pero no generalizado, la opinión modificada a emitir será una opinión con salvedades. Ahora, si este hecho es material y generalizado a juicio del auditor, la opinión modificada a emitir será una opinión desfavorable. Y cuando exista la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y a juicio del auditor ese hecho es material pero no generalizado, la opinión será una opinión con salvedades. Y si ese hecho es material y generalizado, el auditor denegará o se abstendrá de opinar. Ahora veamos el objetivo. De acuerdo a esta norma, el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales y cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Ahora veamos las definiciones. Esta norma presenta 2 definiciones. La primera es generalizada. Este término prácticamente se utiliza para referirse a las incorrecciones. Prácticamente es utilizado para describir los efectos de estas sobre los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no hayan sido detectadas debido a que se le imposibilitó al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
También esta norma nos dice que son efectos generalizados los que a juicio del auditor no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. Y en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros. Y en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan toda la información presentada en los estados financieros. La segunda definición que presenta esta norma es la opinión modificada. Y la opinión modificada prácticamente se refiere a las tres clases de opinión, como se había mencionado anteriormente. La opinión con salvedades, la opinión desfavorable y la denegación de opinión. Ahora veamos los requerimientos. El primer requerimiento es situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Y la norma establece claramente de que el auditor emitirá una opinión modificada cuando surja alguna de las siguientes situaciones. Cuando el auditor concluya sobre la base de evidencia de auditoría suficiente y adecuada que haya obtenido, que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. Y también el auditor emitirá una opinión modificada cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para llegar a concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Ahora bien, la NIA 450 establece una incorrección como la diferencia que surge entre la cantidad, clasificación, presentación de información revelada de una partida que se incluye en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación de información a revelar requeridas para dicha partida de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Esta norma también establece claramente que una incorrección material puede surgir en relación con lo adecuado de las políticas contables seleccionadas, como por ejemplo, cuando una política contable seleccionada no sea congruente con el marco de información financiera aplicable, puede dar el surgimiento de una incorrección material. También cuando los estados financieros no representan o revelan adecuadamente las transacciones y hechos subyacentes a modo de que se logre la presentación fiel de los estados financieros. También una incorrección material puede surgir en relación con la aplicación de las políticas contables seleccionadas, como por ejemplo, cuando la dirección no aplique de manera congruente las políticas contables seleccionadas de acuerdo a lo que requiere el marco de información financiera aplicable. Y también una incorrección material puede surgir en relación con la adecuación o idoneidad de la información revelada en los estados financieros. Por ejemplo, cuando los estados financieros no incluyen toda la información que exige el marco de información financiera aplicable. También cuando la información que se revela en los estados financieros no se presente de conformidad con el marco de información que se esté aplicando. Esta norma establece también que cuando se le la imposibilidad de que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, puede tener su origen en las siguientes situaciones. A esta imposibilidad también se le conoce como limitación al alcance de auditoría. Y como se había mencionado, tales limitaciones pueden tener su origen en circunstancias ajenas al control de la entidad, como por ejemplo, cuando los registros contables de la entidad por X o Y razón fueron destruidos
o los registros contables de un componente significativo han sido incautados o retenidos por un tiempo indefinido por alguna autoridad pública. También pueden surgir por circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor, como por ejemplo, debido a la fecha en que fue nombrado el auditor, este no pudo presenciar el recuento físico de las existencias. Y cuando el auditor determina de que no es suficiente aplicar únicamente procedimientos sustantivos y también determina de que los controles de la entidad no son efectivos. También tales limitaciones pueden surgir porque la dirección se las haya impuesto, como por ejemplo, cuando la dirección le impide al auditor que presencie el recuento físico de las existencias o la dirección impide al auditor que solicite confirmaciones de terceros de determinados saldos contables. Cedo el espacio a la siguiente compañera. Determinación del tipo de opinión modificada. En la NIE 705 se nos establece que el auditor puede determinar qué tipo de opinión modificada va a expresar. Una de ellas, como ya lo abordó mi compañera, es la opinión con salvedades. Sin embargo, ¿cómo hace el auditor para determinar si es oportuna este tipo de opinión o no? La norma nos establece dos escenarios. Uno de ellos es cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero el auditor concluye que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. El siguiente escenario para determinar una opinión modificada es cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluye que los efectos en los estados financieros de estas incorrecciones no detectadas, en caso las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. Otro tipo de opinión modificada es la opinión desfavorable, como ya lo vimos anteriormente. ¿Cómo hace el auditor para determinar si este tipo de opinión es adecuada? La norma nos establece que habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor concluye que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Por último, ¿cómo saber si es oportuno expresar una opinión modificada de negación de opinión? La norma nos dice que si no se tuvo evidencia de auditoría suficiente y adecuada y los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas, se debe expresar una negación de opinión. El siguiente escenario es que si a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación a las incertidumbres, no es posible para el auditor formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La primera parte de la estructura y el contenido del informe es el título. En este caso, nos basamos conforme a la opinión del auditor. La norma nos establece tres formas. Una de ellas es opinión con salvedades, la siguiente, opinión desfavorable y por último, denegación de opinión. Una vez establecido nuestro título, pasamos a la siguiente parte y es el fundamento de la opinión. Se sustituirá el título e incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Esta es la parte en la que explicamos de forma concisa y de forma breve cuáles fueron las causas por las cuales decidimos expresar una opinión modificada. Otros aspectos. Cuando se deniegue la opinión, no se deberá incluir en el informe de auditoría ni las referencias de las responsabilidades del auditor,
ni la declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada sobre la opinión del auditor. Y por supuesto, no se incluirán cuestiones claves de la auditoría, tal como se indica en la NIA 701, ni tampoco lo que se indica en la NIA 720, otra información. ¿Por qué? Eh, Porque al haber tenido limitaciones al alcance y no tener acceso a la información, por ende, por defecto, no se debe de incluir lo que les acabo de mencionar. Otros aspectos que se deben de considerar cuando se niega la opinión porque no se obtuvo evidencia son las siguientes. Una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría conforme a las guías y la emisión de un informe de auditoría. La declaración de que no se pudo obtener evidencia de auditoría que proporciona una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y por último, la declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética. Esto según nos indica la NIA 700 en el apartado 28. Opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. A continuación, les presento en pantalla uno de los anexos que nos ofrece la NIA 705, en el que podemos ver la estructura que debe tener el informe de auditoría. En la NIA 700 se aborda de forma extensa cada una de estas partes. En la 705 le damos más énfasis a lo relacionado cuando el auditor emite una opinión modificada. Por eso es que aparece resaltado acá la parte de la opinión con salvedades, donde se establece este tipo de opinión modificada, y el fundamento de la opinión, que es de suma importancia, ya que este es el punto de partida para el informe. Opinión desfavorable debido a una incorrección material en los estados consolidados. En la NIA 705, como parte de los anexos, también se nos presenta un ejemplo de cómo se debe fundamentar la opinión del auditor en el caso de expresar una opinión desfavorable. En este caso, vamos a dar una lectura rápida. Dice, tal como se explica en la nota X, el grupo no ha consolidado la sociedad dependiente adquirida durante 2000 debido a que aún no ha sido posible determinar el valor razonable en la fecha de adquisición de algunos de los activos y pasivos de la sociedad dependiente que resultan materiales. Aquí la palabra clave. En consecuencia, esta inversión está contabilizada por el método del costo. De conformidad con las NIF, la sociedad debería haber consolidado esta dependiente y registrado la adquisición con base en importes provisionales. Si se hubiese consolidado la sociedad XYZ, muchos elementos de los estados financieros consolidados adjuntos se habrían visto afectados de forma material. No se han determinado los efectos sobre los estados financieros consolidados de la falta de consolidación. Y por último, tenemos un ejemplo que nos ofrece la NIA 705, cuando el auditor expresa una denegación de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con un único elemento en los estados financieros. Aquí nos presenta el fundamento que, como ya les mencioné, es de suma importancia para nuestro informe. Por último, en una sección cuarta, tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando las circunstancias lleven al auditor prever la emisión de una opinión modificada, deberá comunicarlo con los responsables del gobierno de la entidad. Entre los aspectos relevantes nos dice que el auditor debe notificar a los responsables del gobierno de la entidad las modificaciones y sus motivos y buscar un acuerdo sobre los hechos que originan estas modificaciones o confirmar las cuestiones objeto. En el caso de los responsables del gobierno, deben tener la oportunidad de proporcionar al auditor información adicional y explicaciones relacionadas a las cuestiones que originan las modificaciones previstas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos el Grupo BEU.